Rubí. ¿Qué pasa, Rubí? Rubí. Ahora, en el joven también es más notorio que lo visual y lo concreto de lo físico es lo que lo excita por sobre otros elementos que pueden ser más sutiles. Rubí, me estás cagando el video. Ya, te voy a abrir. Advertencia. En este video voy a utilizar connotaciones que pueden caer en la dualidad de hombre y mujer y entenderse de esa manera como cuestiones que están establecidas. No obstante, quiero transmitirles que cuando me refiero al varón o al hombre o a la mujer, a la joven, consideren eso funciones, es decir, lo masculino y lo femenino, como elementos neutros que constituyen ambos a un ser humano, sea este con un cuerpo masculino o con un cuerpo femenino. Sean bienvenidos al Camino Florido. Aquellos que no vieron el video del saludable desarrollo de la sexualidad en los niños y niñas, apriete este o este. En el video anterior recorrimos un elemento fundamental en el psiquismo humano y es el momento en el que se prohíbe el incesto. Cuando se prohíbe de desear a la persona que más amas en el mundo, sea la madre o el padre, esa prohibición instaura una huella en el psiquismo que se transforma en que queda anotado que el amor es algo que se puede tener en la casa, pero el deseo es algo que se tiene afuera. Esa huella psíquica condiciona en cierta medida, sobre todo en los varones, las fantasías sexuales que surgen en la adolescencia. Tenemos que destacar que la masturbación femenina masculina tiene elementos particulares una respecto de otra, obviamente, y eso responde a factores tanto biológicos como culturales. En este video me remitiré a los factores culturales muy escuetamente para explicar respecto del lugar que tiene la masturbación en los jóvenes. Es característico que durante la infancia sea más común y frecuente la masturbación en niñas que en niños, que la vemos que se frotan con muebles, que ellas mismas se frotan con los muslos o hacen movimientos en las sillas o con las manos. Y en los niños eso acontece menos. Y es particular que en realidad en la adolescencia la masturbación es inmensamente mayor en hombres que en mujeres. Este elemento efectivamente tiene una concomitante biológica, como es que la testosterona está en mayor cantidad en los varones en la adolescencia y la pubertad. Pero entra un factor cultural que hay que considerar, que respecto de que la sexualidad en el varón es algo que culturalmente se valora y se promueve. No obstante, la sexualidad en la mujer es algo que va en desmedro supuestamente de la imagen de la mujer. Estos factores culturales influyen directamente en la vida que cada adolescente le otorga a sus impulsos sexuales, como es el joven, que en realidad tiene un despliegue de la sexualidad más libre, porque la cultura no lo reprime en esa esfera y de hecho en cierta medida se espera que el varón sea de esa forma. No obstante, en la mujer existe una represión a nivel social que produce que la exploración de su propio cuerpo lo perciba en primera instancia como un tabú, además de que no hay vías por las cuales se le enseña de qué manera tocar sus cuerpos y menos aún para qué sirve la masturbación. Consideremos que respecto de la masturbación adolescente y las fantasías que la sostienen, lo que se juega es el resurgimiento de las fantasías inconscientes infantiles. Como les hablé al principio del video, respecto de la diferencia entre el amor y el deseo, que queda marcado por vía de la prohibición del incesto, en el joven las fantasías sexuales están usualmente muy polarizadas.
vemos que el hombre en su constitución física tiene una similitud más cercana a la línea que a la curva. Y esto es algo importante a considerar, porque incluso el genital del hombre es una línea principalmente. Es esa línea la cual anota el psiquismo como el fundamento máximo del placer, más allá de los otros elementos que lo constituyen, como los testículos, por ejemplo. En esa estructura más marcada por la línea surge la diferencia casi inconciliable en la fantasía del joven respecto de los polos. Se idealizan mujeres hacia lo sexual y otras hacia lo virginal. Entonces, el joven tiene lo que se ha llamado el harem de la masturbación en la adolescencia, en el cual tiene mujeres con las cuales se puede masturbar y otras con las cuales imaginariza fantasías románticas porque están mucho más asociados hacia el lado del amor. En el joven hombre vemos particularmente esta suerte de inconciabilidad en cierta medida, sobre todo al principio de la pubertad y de adolescencia temprana, respecto de estos dos polos. Ahora, en el joven también es más notorio que lo visual y lo concreto de lo físico es lo que lo excita por sobre otros elementos que pueden ser más sutiles. Percibamos ahora las fantasías en la mujer. Lo femenino tiende a tener fantasías que son mucho más sublimes que las fantasías del varón y menos polarizadas. El varón tiene su harem de masturbación y tiene su harem romántico, aquellas que ama y aquellas que desea, y muy marcada esa diferencia. No obstante, la joven disfruta en principio más de su propia corporalidad en la masturbación. Percibir el crecimiento de los pechos, ella misma mostrar parte de su cuerpo, sus piernas, sus glúteos, sus pechos, es una vía por la cual desarrolla más sutilmente la masturbación que por la vía concreta del varón. Este despliegue de la excitabilidad o ser un objeto excitante para otro tiene una consecuencia directa en la construcción de la identidad, pues los cambios corporales que se están viviendo, que son tan dolorosos, producen angustia, incerteza constante respecto de que son tan rápidos y uno pierde la forma que tenía y comienza a adquirir una forma que no es ni fu ni fa, no eres adulto, no eres niño, estás como en el espacio intermedio, digamos, no ni chicha ni limona. El mostrar el cuerpo para la mujer es un elemento con el cual puede valorar positivamente su corporalidad nueva y encontrar caracteres femeninos por los cuales adquirir una autoimagen o una conciencia de sí misma positiva respecto de su propia corporalidad, que ya no es la corporalidad de un niño. Comienza a adquirir caracteres que tienen una cualidad misteriosa e inabarcable, como es esta percepción de la energía sexual que es tan avasallante cuando surge, que sube, y en realidad los jóvenes se ven desprovistos de recursos con los cuales guiar esas energías. En videos posteriores vemos de qué manera el adulto puede guiar ese despertar de la sexualidad en los jóvenes. Entonces tenemos que la mujer tiene fantasías que son más sutiles y que no son polarizadas como la de los hombres. En principio las fantasías apuntan hacia su propio cuerpo, hacia incluso ellas observarse mientras se masturban para así lograr integrar los cambios que su cuerpo está teniendo y esos cambios que sean de manera positiva. Porque a diferencia del varón, la excitabilidad del cuerpo en la mujer no se presenta de manera evidente como en el hombre con el falo erecto. En la mujer es algo que acontece en el plano interior y por tanto vivencia la sexualidad de otra manera que podríamos decir es una manera más, requiere recursos más elevados para llevarse a cabo que los recursos netamente físicos y densos con los que se vale el joven. La joven, cuando fantasea sexualmente,
más que disfrutar con lo atractivo del cuerpo del otro o con lo visual del cuerpo del otro, disfruta respecto de el entramado, el ambiente que genera ese encuentro y que tiene que ver con caracteres que son mucho más sutiles que la densidad de la corporalidad del otro. Estos elementos son importantes a considerar cuando hablamos con un joven respecto de la masturbación, porque cuando hablamos con un varón o con una dama, no me gusta decir varón, no. Cuando hablamos con un hombre o una mujer, van a tener vías distintas las corrientes libidinales, van a apuntar a distintos lugares del objeto sexual. El varón va a apuntar más hacia el cuerpo y la mujer va a apuntar más hacia lo mental, podríamos decir. Esta característica es algo que tenemos que considerar cuando nosotros hacemos autoeducación respecto de nosotros mismos, que en esta época es fundamental, porque querámoslo o no, nos enseñaron como el orto la sexualidad, a todos. Nos enseñaron una cuestión dogmática, nos enseñaron lo correcto y lo incorrecto, y que para estos tiempos no funciona. En estos tiempos tenemos que generar un nuevo saber, tenemos que generar una nueva vivencia respecto a lo sexual, y para eso tenemos que comprender las cualidades de cada uno de esos polos, pero no pueden quedarse en polos separados. Cada quien tiene que lograr integrar respecto de lo sutil, de lo mental y la belleza del cuerpo. Eso es algo que cada quien tiene que lograr. Afortunadamente lo veremos aquí en el canal a medida que vaya subiendo más videos. Ahora, ¿qué ocurre cuando se reprime la energía sexual? Cuando se reprime la energía sexual en un joven, el varón tiende a percibir lo masturbatorio como algo negativo y por tanto la imagen corporal que genera de sí mismo y su identidad sexual varonil se ve en desmedro. Ahora, al estar prohibido, por ejemplo, masturbarse, es particular porque cuando se prohíbe la masturbación de manera tajante, lo que surgen son síndromes de masturbación compulsiva, porque la vía que tiene el psiquismo para enterarse que eso que está prohibido funciona, que no ha perdido su virilidad, es utilizarlo continuamente. Por eso digo, si quieres que un adolescente haga algo, prohíbeselo. Ahora, en la mujer, cuando se prohíbe la masturbación o se criminaliza el encuentro de su propio cuerpo, se le criminaliza la sexualidad, entonces la mujer adquiere un tipo de fantasías que ya no son las fantasías que tenía cuando pensaba en muchachos o muchachas, ya no está en ese entramado sutil y hermoso de encuentros que le excitan a un nivel que está más allá de lo corporal, pero también en lo corporal, sino que cuando se prohíbe la masturbación en las muchachas acontece que surgen fantasías sexuales sádicas, como es, por ejemplo, la fantasía de ser violada, la fantasía de ser dominada y un intenso sentimiento de no merecer amor o de dudar si en realidad merece ser amada. Veremos que la masturbación tiene como principal fundamento el acercar al joven de una relación de uno hacia uno mismo hacia una relación con un otro. Por tanto, toda relación que el joven tenga y la joven tenga con su cuerpo va a determinar si cuando tenga una pareja sexual se encuentre con aquella pareja sexual desde fundamentos positivos y que hagan crecer a esa persona y a quien tiene al lado, o si en realidad va a ser un momento angustioso y vivido como una obligación. Muy bien. Espero esto le haya interesado mucho. Si así ha sido, suscríbete. No sé de qué lado está.